Muy buenas, pues nos encontramos en un nuevo programa de Ciudadanos por Conocer y esta semana tengo un invitado muy especial. Él es palmeño, pero no es palmeño. Me explico, no es otro que don Luis Gautier, vicario parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, y hoy tenemos el placer de tenerlo aquí con nosotros en Ciudadanos por Conocer. Muy buenas, don Luis. Muy buenos días, Gemma. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Yo estoy muy bien, muy feliz aquí en Palma del Río y la verdad que el Señor nos siga bendiciendo, ¿no? Todos los días. Muchas gracias. Pues gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Este programa es para que Palma del Río, a través de Canal Palma del Río, valga la redundancia, le conozca un poquito más y pueda disfrutar un ratito con nosotros. Sí. Así que cuéntenos un poco de usted. Usted nació en Gabón, ¿verdad? Efectivamente, me llamo efectivamente Padre Luis Gautier y mi apellido es Mambundo. Entonces tengo dos nombres, Luis Gautier es el segundo y Mambundo el apellido. En realidad, Mambundo es el nombre de mi papá. Y para pronunciar el nombre un poquito con el acento de mi país, del Jipuno, yo diría, me llamo Luis Gautier Mambundo, Mambundo, que significa Mambundo, hijo de Mambundo. Entonces, nací en Gabón, efectivamente, en una ciudad que se llama Muila, en 1983. Mi mamá se llama Marie-Gisèle Mung Bading y mi papá Luis Hyacinthe Mambundo. Así que yo tengo la herencia del nombre de mi papá, casi todo el nombre, porque su apellido es Mambundo y su nombre Luis Hyacinthe. Quitó Hyacinthe y puso Gautier, entonces casi el nombre de todo mi papá. A ver cómo me quiere mi padre, ¿no? ¿Le ha dado la herencia del nombre también? Efectivamente. Entonces, como todos los jóvenes, yo crecí normalmente como un chaval normal, ¿no? En la ciudad de Muila y, no sé, a los, digamos, 6, 7 años, 10 años, mi papá fue nombrado en otra ciudad, en Chibanga, como funcionario, etc. Y allí vivimos muy bien con ese ambiente africano, una familia tan alegre, etcétera, etcétera. Y poco a poco, la verdad que sentí algo, ¿no?, interior en el sentido de la llamada del Señor. Sí. ¿Y qué más? Yo pienso que de pronto, yo diría, sentí la vocación del Señor. Es un misterio porque que no entiende una voz, ¿no?, que viene del cielo, pero interiormente se sienta que hay una llamada y de vez en cuando se ve, el Señor nos da algunos acontecimientos para decirnos que es una señal que yo te estoy llamando. Por ejemplo, yo tengo muchas anécdotas que puedo contar. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estuve alumno, ¿no?, de secundario, un día, por ejemplo, yo estaba leyendo una novela y después de la lectura, normalmente cada alumno leía, ¿no?, en su turno, y yo también estaba leyendo. Y después de leer la novela, después de mi parte, todos los alumnos, que no era un libro religioso, ¿no?, todos los alumnos contestaron, pero sin una reunión antes, contestaron amén. Y eso me llamó también la atención, ¿no? Y tengo que añadir también que yo estuve en un grupo muy especial en mi parroquia, en la parroquia San José de Chibanga,
un grupo muy especial que fomentaba la vocación, es que se llama el grupo de las llamadas, el grupo de la llamada. Y la monja, un grupo de mujeres que fomentaba las vocaciones, cuidaban mucho de nosotros, de los jóvenes que querían ser efectivamente. Reuniones, ese ambiente de mujer, de monja y aquellos sacerdotes también que teníamos, ¿no?, en aquella época, que nos animaba mucho, mucho, mucho. Yo fui, en aquel tiempo, fui muy pequeño y antes del bachillerato, sobre todo el día del Buen Pastor, que es un día muy peculiar, ¿no? El día del Buen Pastor. Se fomentaba mucho en nuestra parroquia de San José de Chibanga algunas actividades, ¿no? Y se mostraba a los jóvenes ese grupo. Fuimos, no sé, quizá 12 o 10. Y el sacerdote, durante la misa del Día de Buen Pastor, tuve, la verdad, homilías muy concretas, ¿no?, para fomentar la llamada. Y siempre me acuerdo de esa palabra de aquel sacerdote que se llama el padre Feliciano Vaquita, que decía durante una homilía que mira, y nos presentó. Entonces dijo, todos los jóvenes que están en el grupo de la llamada, que vengáis aquí delante del altar y yo os presento. Entonces hay que imaginar, ¿no?, un poquito la vergüenza. Y dijo, estos jóvenes que están en ese grupo y que están reflexionando sobre la vocación, no son extraterrestres, son personas humanas. Entonces, si ellos han recibido esa llamada del Señor, vosotros también podéis ser llamados, ¿no?, por el Señor. Y entonces esa pequeña cosa te muestra verdaderamente que el Señor no llama nunca a personas extraordinarias, ¿no?, que Él llama a personas sencillas, etc. No llama a persona perfecta, pero Él perfecciona a esa persona poco a poco con el paso del tiempo, etcétera, etcétera. Y la única cosa que me gustaría también decir es que yo tuve también una experiencia muy peculiar con el Cristo clavado en la cruz. Porque cuando entraba en la iglesia, por ejemplo, en la parroquia, me llamaba mucho la atención ver ese hombre, ¿no?, o aquel hombre clavado en la cruz. Porque siempre yo me preguntaba, ¿pero qué has hecho? ¿Qué has hecho para merecer este castigo? ¿Qué has hecho? Y cuando yo leo el Evangelio, yo no veo que nada malo de él, ¿no? Siempre lo bueno, su palabra, sus acciones, etc. Y yo me dije, entonces, él sí está clavado, no es por lo malo, como usted lo ha dicho, pero porque verdaderamente quiso entregar su vida para las ovejas. Y yo saqué una especie de conclusión diciendo, si él lo ha hecho, yo también puedo entregar mi vida para los demás. Sí. Entonces hubo reuniones de ese grupo, a veces campamentos, etcétera, los sacerdotes que venían para dar testimonio. Y una experiencia también bonita que tengo en mi corazón es que a un momento dado yo no conocía lo de los sacerdotes de ese grupo La Llamada, pero una hermana mía, ya no existe, Ida Gladys Majinza, un día me dijo, observando mi vida, ¿no?, porque la verdad que yo siendo niño ya tenía alguna cosa de sacerdote, porque la gente a veces incluso que no me conocía, ¿no? A veces me llamaban padre, siendo un niño. Es muy curioso, ¿no? Es muy curioso para cada persona que no tiene la fe, pero cuando está poco a poco entrando esa cosa,
se ve que hay algo, que el Señor está actuando. Entonces me llamaba padre. Y cuando mi hermana me dijo un día, pero hermano mío, hay un grupo que se llama Grupo de la Llamada. Y ese sonido de llamada, yo lo vi muy curioso y me llamó mucho la atención. ¿Llamada? Entonces, ¿eso qué significa? Que nos ponemos delante, por ejemplo, del altar y, no sé, un ángel viene, un sacerdote y dice, por ejemplo, Luis Gautier Mambundú, ven. Gema, ven. Era la idea, fue la idea que yo tenía, ¿no? en aquella época. Pero poco a poco entendí claramente que es una llamada que se hace con el paso del tiempo, porque el misterio siempre crece como una planta. Y cuando tuve el bachillerato, yo, por supuesto, porque ya tenía la cosa muy clara, de verdad que yo tenía la cosa muy clara. Tuve también una idea, ¿no? del matrimonio, pero ¿cómo decirlo? El aspecto sacerdotal era más fuerte en mi corazón. Sí, por eso me dijo mi padre espiritual en aquella época, el padre Michel Musiesi, que era un sacerdote congoleño, efectivamente. Un sacerdote congoleño que era mi director espiritual, ¿no? Y me dijo un día, la vocación es así, a veces tiene que cerrar los ojos y meter, por ejemplo, el sentimiento de casarte y de ser sacerdote en una balanza. Muy bien, muchas gracias. En una balanza. Y tú tienes que ver, pero sin mentira, sin mentira, ver cuál es el aspecto que va arriba. Y yo, la cosa era clara, que era el sacerdocio. Así que la consecuencia fue que yo, después de mi bachillerato, sino antes del bachillerato, porque era una instrucción, ¿no? que teníamos todos los jóvenes del grupo La Llamada, escribí una carta y entregué la carta a mi director espiritual. Y en esa carta yo decía, yo soy Luis Gautier Mambundú, etcétera. Soy un joven comprometido en la parroquia porque fui un lector, ¿no? Un lector de la iglesia, etcétera, litúrgico en el sentido. Y fui un joven comprometido. Sí, tengo mi bachillerato y me gustaría entrar en la casa de formación, el seminario, para que ya poco a poco me meto verdaderamente en esta formación, en esta agua de la formación y recibir toda la formación necesaria, ¿no? para ser sacerdote. Yo lo hice. Mi bachillerato fue un positivo y estuve muy contento. No sé si me permite hacer una pequeña vuelta atrás. Sí, claro. Efectivamente, otra cosa que nunca no puedo olvidar, una monja, la hermana Elodie del Santo Rosario y la Providencia, algo parecido, que era una profesora de inglés. Ella me quería mucho, y sigue, y me quería mucho. Y durante un examen, una prueba de un examen, ¿no? Una especie de examen que se hace antes del bachillerato, que es también un examen importante. Sí. Ella, que era una monja que cuidaba de nuestra fe en el grupo de La Llamada, el grupo Appel, se dice en francés, el grupo Appel. Ella, yo la tuve como examinadora. Me explico, ¿no? Un poquito. Sí. La tuve como examinadora en el examen.
Y la verdad que cuando la vi, yo no sabía que pudiera ser mi examinadora. Y cuando me examinó, conociendo a su querido hijo, ¿no? Me preguntó, no tanta cosa en inglés, es muy curioso, pero la pregunta fue, y la única pregunta, me preguntó, siempre me acuerdo de esa pregunta en inglés, me preguntó, good morning, what do you want to become in the future? ¿Qué quieres ser en un futuro? Pero normalmente ella ya sabía la respuesta, entonces lo hizo a propósito. Y yo, claro, que no podía mentir, ¿no? Entonces yo contesté, perdón, I want to become priest. Yo quiero ser sacerdote. Y dijo, vale, ya está, ya tengo... Ya tengo la respuesta, ya, efectivamente. Y yo, entonces, con todos estos o aquellos acontecimientos, yo tenía la cosa muy clara que el Señor me estaba llamando y que el sacerdocio fue verdaderamente mi camino. Entonces fue ordenado en 2012. Fue ordenado en 2012 con un grupo de compañeros de clase de formación en Muila, que es la capital donde está la diócesis también de Muila. Muila es la capital del país. Y 2012 ordenado sacerdote, en 2011 diácono en Mayumba. Y mi primer nombramiento fue en Mimongo, allí un pueblo muy pequeño del país. Allí hice 7 años y medio siendo párroco allí, pero tuve una experiencia pastoral muy bonita, muy bonita. Yo pienso que verdaderamente derramé el amor de Cristo en el corazón de los feligreses, tanto los jóvenes, los niños como los mayores, etc. Adaptándome a la vida, ¿no?, del pueblo, hablando la lengua, porque nosotros en África teníamos mucho idioma. Entonces yo me esforcé en hablar su lengua, como lo estoy haciendo aquí, pero hubo verdaderamente una compenetración entre nosotros. Y después, era un pueblo que ya no, una parroquia que ya no existía, porque ya no había sacerdote en esa... ¿Y llegó usted? ¿Cómo? ¿Que llegó usted y la volvió a abrir? Nuevamente, recién ordenado, y la verdad, yo me acuerdo que era un labor muy bonito. Y sí, y después de estos 7 años y medio, el obispo me nombró en en Moabi, que es mi pueblo, en Moabi. Allí hice solo 10 meses, creo, y el obispo me envió aquí, en España, para ampliar mis estudios. Efectivamente, así que aquí tengo un ratito aquí en España para ampliar el estudio, conocer también la experiencia pastoral de España, para enriquecer a mi diócesis también. Y es muy diferente España, vamos, me imagino, claro está, a todo lo que usted ha vivido en su vida sacerdotal allí en Gabón, ¿verdad? Sí, ¿en qué sentido? Diferente, que es diferente lo que... claro, Sí. El país es totalmente distinto, entonces imagino que dentro de que el camino sea el mismo, pero tendrá matices distintos. Efectivamente, hay siempre algo común, ¿no? Porque yo pienso que todos los sacerdotes no sé cómo decirlo, tenemos un código igual, más o menos.
él mismo, pero como lo está diciendo, yo diría que es algo más también que estoy recibiendo, algo más, porque veo, por ejemplo, la diócesis de Córdoba es una diócesis famosa, en el sentido de que la verdad que yo veo a los sacerdotes, por ejemplo, muy comprometidos en la cosa de Dios. Y para no ir lejos, por ejemplo, lo veo con mi compañero Francisco, ¿no? Game. Y Córdoba tiene esa suerte de tener también a obispos que cuidan mucho de la vida sacerdotal, ¿no? De los sacerdotes, etcétera, etcétera. También muy comprometido en las oraciones, por ejemplo, el oficio, ¿no? Que nosotros tenemos esa obligación, ¿no? de rezar laude, el oficio en general, el oficio. Y eso me ayuda mucho, 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 mucho. Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue su experiencia en Córdoba? Muy bien. Yo llegué en Córdoba, tengo todavía la fecha, fue el día 11 de octubre de 2021. 20. Un tiempo muy difícil porque efectivamente estábamos saliendo de la pandemia y yo me acuerdo que el viaje también fue un poquito complicado por las medidas contra... Sí, sí, sí. Por eso normalmente cuando yo vine aquí con la intención de estudiar en Madrid la teología bíblica, pero la cosa estaba muy complicada para salir, etc. Entonces el obispo me recibió aquí en Córdoba, porque yo venía en su diócesis de Córdoba, y la verdad que don Demetrio me llamó mucho la atención, porque es un obispo muy amable, muy cariñoso, y nos esperó a la estación de tren, me acuerdo. Nos esperó a la estación de tren porque después del avión, etcétera, etcétera. Y él mismo, con su coche, no vine solo, vine con un compañero de la misma diócesis, el padre André Misengue, y con su coche nos llevó directamente a la parroquia, Nuestra Señora de la Asunción del Parque Figueroa de Córdoba. ¿Pasó de una Asunción a otra? Entonces siempre estoy nadando entre las aguas, ¿no? De la Asunción. Eso también es una señal de la Virgen María. Efectivamente, la providencia. Y la fecha también que llegó a Córdoba, ¿no? Ya recién pasada la pandemia, que estábamos en unos tiempos muy convulsos, pero... Sí. Sí. Vino usted como un soplo de aire fresco, ¿no? Efectivamente. A nuestra tierra. Efectivamente. ¿Sí? ¿Otra señal que usted no se había dado cuenta? Sí, sí, sí. Pero yo tengo algo también importante que tengo que decir. Cuando estuve en el avión, durante el vuelo, ¿no? Se dice, estaba llorando. ¿Usted? Sí, sobre todo, yo pienso 20 o 25 minutos antes de aterrizar, que estaba llorando. ¿Por qué? Yo pienso que eran lágrimas de ¿Nervios? Un poquito nervio, pero también de ver cómo nuestra vida sacerdotal es un verdadero... que es un sacrificio, porque nos lleva a veces a abandonar a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro país, todo. Y yo llorando y me estaba diciendo, ¿qué es? ¿Yo dónde voy? Que mi papá y mi mamá están muy lejos, mi familia, allí no conozco a nadie. Claro. ¿Qué se dice pronto? Pero la verdad que luego interpreté de otra forma esto derramamiento de lágrimas y lo vi como una purificación
como si el Señor me dijese, efectivamente, vas a tu sitio y que la vida sacerdotal no es ¿cómo se dice? El confort. El confort, ¿no? El confort, ¿no? Como algo, a ver, ¿cómo se diría? ¿Cómo lo podríamos plasmar? Sí, una comunidad, una vida cómoda. Una vida cómoda, solamente, es un sacrificio realmente, que es un ¿no? sacrificio. Claro, claro. Un poquito lo que lo que usted sentía en el avión, ese sacrificio que tiene que hacer. Que es un sacrificio, madre mía, yo tengo que... Gemma, hay que imaginar, por ejemplo, usted que quita, abandonar a Palma del Río y te va, por ejemplo, a Gabón, en Senegal o en India, porque quiero ser, por ejemplo, monja o yo no sé qué, y allí hay una congregación religiosa y verá que te va a costar mucho. Entonces... No me lo quiero ni imaginar, la verdad. Sí, efectivamente, sí. Pero la buena conclusión es que el Señor, la vida sacerdotal o la vida de la misión es, como decía alguien, es abandonar a Cristo, porque allí también tenía mi experiencia religiosa, es abandonar a Cristo para encontrar a Cristo, que no es una contradicción. Sí, yo eso lo había escuchado antes, esa frase. La había escuchado como dejar a Cristo para abrazar a Cristo. Dejar a Cristo para abrazar a Cristo, efectivamente. Sí, es lo mismo, vaya. Está siempre en todos los sitios y la verdad que lo que estoy recibiendo aquí, madre mía, Una recompensa, ¿no? Una especie bueno, nosotros también hemos recibido una recompensa con usted. Claro, es un juego de pelota, ¿no? Sí, porque es verdad que tanto nuestros párrocos son encantadores, tanto don Gabriel como don Francisco, y por supuesto usted, y es verdad que tenemos ese acompañamiento con ellos, ¿no? Y con usted, que el pueblo necesita, ¿no? Y hace unos meses tuvimos aquí a don Francisco, próximamente tenemos a don Gabriel, y son personas que nos dan mucho, y a usted pues le pasa exactamente igual. Entonces hemos tenido una recompensa muy buena con lo que tenemos aquí en Palma del Río. Efectivamente. Son personas de corazón, personas que están levantando la iglesia, levantando la juventud, porque hace unos días recientemente usted ha estado de peregrinación en Guadalupe con los jóvenes. Cuéntenos un poco ese viaje. Muy bien. Efectivamente fuimos en peregrinación con 20 jóvenes o niños, digamos así, con 20 niños y Belén Santo también que nos ha acompañado. Una peregrinación en el marco, por supuesto, de la búsqueda, ¿no? Del Señor, ¿no? El encuentro con el Señor. Usted ha hablado de levantar, por ejemplo, la juventud en la parroquia, y eso efectivamente se inscribe en ese marco, ¿no? De los papas, no sé si se dice así, que tenemos, suelen infantizar, ¿no? en esa cosa, y dicen mucho a los jóvenes que vosotros no sois, que no seáis jóvenes de sofá, ¿no? Hay que levantar. Y nuestra vida actual, que es una vida muy de comunidad, etcétera, hace que a veces la juventud suele olvidar que la vida no es así, es una marcha, es una peregrinación, ¿no? Perpetua. Y entonces en este marco, es una tradición ya aquí también en el Palma del Río, yo encontré esa tradición aquí en Palma del Río. Cuando tenemos que ir, ¿no? a Guadalupe, hay algunos jóvenes con el ánimo también de sus padres que dicen, nosotros vamos a ir a Guadalupe. Y van con esa idea también clara, que vamos allí para una búsqueda. Pero al mismo tiempo son jóvenes, ¿no? Ven la cosa según sus ojos, según... Claro. Entonces, lo bonito fue, después de un rato en coche, yo fui mi segundo Guadalupe. Después de un rato en el coche,
paramos y empezamos a andar casi más de 20 o 26 kilómetros andando, un buen paseo, pero un camino muy animado, de canto, de grito, de juego, porque yo estaba también jugando con ellos, cantando, enseñando también canciones de África, etc. Pero también oraciones, meditaciones, a lo largo del camino, meditaciones. Y hay algo que me llama siempre la atención, y lo dijo Monseñor Don Demetrio durante la misa que él celebró en un campo, que es bonito ver la armonía entre la presencia de Dios y la naturaleza, que no es lo mismo, por ejemplo, leer o escuchar la palabra de Dios en su cama, en su salón, en un comedor, y encontrar al Señor o escucharlo en el campo, ¿no? Claro. Viendo la naturaleza y teniendo algunas ideas, como por ejemplo, madre mía, la obra del Señor que hizo, el Verbo se hizo carne, cuando la Biblia, el libro de Génesis habla, por ejemplo, de la creación. Entonces, o cuando, por ejemplo, el obispo, durante la misa, levanta el cuerpo de Cristo. Tú ves el cuerpo de Cristo pequeño, y cuando compara el cuerpo de Cristo a la inmensidad de la naturaleza, de los árboles, y tú te dice, hay algo, ¿no? Que no sé cómo decirlo, que te cambia, ¿no? Que te cambia y que te permite, yo diría, comprender la inmensidad de Cristo, porque tú te dices, pero esa pequeña hostia es ella quien creó esa cosa, y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Porque estamos acostumbrados con la vida diaria, etc., y no nos damos cuenta, ¿no? de la grandeza del Señor. Y una hija, una niña, por ejemplo, cuando hemos hecho la vuelta, al regresar aquí, durante los testimonios, algunos estaban diciendo, y yo lo entiendo, ¿no? Que hoy me ha costado mucho por ejemplo, la cuesta Vía Vaquita, que es una cuesta muy, muy larga, ¿no? Entonces tenemos que subir, y claro que la pierna de los niños, incluso de los mayores, claro, no son piernas de robo, claro. Que no son piernas de robo, ¿no? Entonces le dolían mucho la pierna y decía, ay, que me cuesta, tengo dolor, etc. Pero una dijo, a mí, sí, yo tenía la pierna que me dolía, etc., pero yo lo vi como una revelación porque me acercó más de la pasión de Cristo. Me di cuenta de que el Señor Jesucristo verdaderamente, yo comprendí lo que padeció, lo que sufrió Cristo. Entonces, cuando se puede pasar de una concepción muy materialista de la cosa a una concepción muy espiritual, yo digo, pero aquí ya tenemos la meta, ¿no? Ya tenemos la meta. Hubo tiempo de adoración también allí en Guadalupe, y en la entrada también, eso también es lo bonito. A pesar del sufrimiento, del dolor del cuerpo, etc., cuando llegamos a Guadalupe, pero los peregrinos se ponen un poquito como locos, ¿no? Claro. Y tú te preguntas, pero son lo mismo, que son la misma persona que estaba efectiva, que no podían. Entonces yo pienso que eso también es una señal, es un mensaje de la Virgen María, de la Virgen de Guadalupe, diciendo a cada persona, mira, pero la vida es así, hay dificultades, hay problemas incluso en los hogares, ¿no? En la familia, ¿no? En el tema laboral, etc. Pero lo bueno es que la alegría del Señor tiene que superar todas las dificultades porque el Señor tendrá la última palabra en todo. Siempre. Efectivamente.
Ha sido un viaje muy gratificante y la verdad que... La dificultad de pues, el tiempo. Claro, claro, es verdad que este temporal de este fin de semana ha sido tremendo. Sí. Tremendo. Sí. Pero quedémonos con lo bueno, don Luis. Quedémonos que ha sido un viaje muy bonito, un viaje que a la juventud le ha encantado, que la juventud lo ha disfrutado y usted también, por supuesto. Yo también. Y es con eso con lo que nos vamos a quedar para el cierre del programa, de este disfrute y, por supuesto, de la historia tan bonita que usted nos ha contado, de su vocación, de sus orígenes, de todo el camino recorrido hasta llegar a nosotros. Y le quería dar las gracias por ser usted como es y por tener ese ímpetu para que la juventud pues sea partícipe en la parroquia, como le dije a don Francisco cuando estuvo aquí, que hace mucho los dos por la gente joven de aquí de Palma del Río y le devuelven pues esas ganas de abrazar a Cristo y de vivir la fe pues como la viven, ¿no? Con ganas y con ilusión. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, a Canal Palma, al aquí técnico. Tiene su casa, aquí tiene su casa, siempre. Muchas gracias. Y a los jóvenes una palabra, que si ellos escuchan la llamada de Dios, una llamada que puede ser de varias formas, que no duden en contestar, ¿no?, a la llamada del Señor, porque lo bonito, lo bueno, lo hermoso, no está en el cuerpo, está en el corazón. Eso sería mi conclusión. Y que viva la Virgen de Belén. Claro que sí, que en unos días ya vuelva a su ermita. Sí. Estamos en su comarca. Sí, estamos en su tierra de ella. De su tierra, efectivamente. Y que la Virgen de Belén siempre le cuide y le proteja. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por, como le he dicho al principio del programa, de asistir a nuestra llamada, de aceptarla y estar aquí con nosotros este ratito. Muchas gracias. Que a la gente de Palma del Río pues le va a gustar muchísimo. Muchas gracias. Y gracias, expreso simplemente. Toda mi gratitud y que Dios nos siga bendiciendo. Siempre. Muchas gracias, don Luis. Hasta luego. Y nosotros pues nos despedimos una semana más con una persona formidable, una persona que nos ha traído una sonrisa a Palma del Río y que nos ha encantado tenerlo aquí. Y además le voy a contar un pequeño secreto, que cuando ha entrado por esas puertas nos ha traído una Virgencita de Guadalupe de regalito para que bendiga nuestro estudio, y así que estamos agradecidos de corazón. La hemos puesto ahí para que cada vez que entremos la veamos y nos bendiga y nos ayude. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias también a vosotros por estar ahí una semana más. Es un placer de estar en Ciudadanos por Conocer con gente tan maravillosa como el Padre Luis y como todos los ciudadanos que nos acompañan semana a semana, y por supuesto con vosotros, que sin vosotros no seríamos nada. Así que muchísimas gracias, y la próxima semana os espero aquí en Canal Palma del Río, en Ciudadanos por Conocer.